Buenas, soy Álvaro Mordel, Álvaro, para los amigos, y voy a pretender como que no he repetido esta escena 4 veces hasta que me ha salido bien. Bueno, bienvenidos, llevo un año desaparecido y recientemente estoy disparando muchísimo más fotografía analógica y es por eso que os quería enseñar a cómo empezar en la fotografía analógica y disparar 35 milímetros. La verdad es que la fotografía analógica me ha llevado a un territorio el cual no he estado antes y realmente estoy tocando mundos que no podría haber conocido con la fotografía digital y se me viene a la cabeza la pregunta de por qué he dejado el mundo de la fotografía digital excepto para hacer vídeo. Están metiéndonos todo el rato fuelle con que nos actualicemos equipo cuando en realidad una cámara y un fotógrafo no son más porque tengan wifi, bluetooth, más megapíxeles o que lo puedas hacer en Blu-ray, HD, HDMI, etc. Es por eso que quiero llevaros al mundo de la fotografía. Todo empieza obviamente con una cámara, la podéis conseguir perfectamente Pay, Wallapop, si sois de España o incluso de vuestra familia, de padres y madres o incluso de vuestros yayos, los cuales tendrán cámaras de seguramente más de 80 años y que realmente funcionarán también como vuestros abuelos a la hora de haceros un buen cocidito. Además, también tenéis la opción de ir a una tienda de segunda mano, la cual os permitirá comprar, revisar bien vuestra cámara y ver si funciona o no, además de conseguirlo a un muy buen precio. Decir que yo personalmente pienso que ha habido muchísimo más progreso en mí mismo como fotógrafo debido a que es un proceso muchísimo más lento, solo tienes 36 fotos y además esas fotos cuestan dinero. Mejor de todo, además, es que no tenéis pantalla y no podéis disparar igual de rápido, por lo que os tiraréis vuestro tiempo componiendo y pensando bien la foto, que es lo que más importa. Además, tenemos múltiples tipos de cámaras, como pueden ser, por ejemplo, las telemétricas, las cuales no tienen un espejo incorporado. No os recomiendo empezar con este tipo de cámaras, debido a que son bastante carillas y lo mismo no cubren vuestras necesidades. Luego también tendremos las point and shoot, las cuales son rápidas, fáciles de utilizar. Haces así el raca y clac, disparáis, tenéis la foto lista, la cámara piensa por vosotros, piensa la apertura, velocidad y ya estaría. Y por último tenemos las SLR, las cuales seguramente estaréis más familiarizados. Se parecen un montón en el cuerpo a las Canon, Nikon actuales y realmente son algo más manuales y os permitirán expresaros un poquito más en cuanto a vuestra fotografía se refiere. Vale, ahora solo nos falta coger y agarrar nuestro carrete. Tendremos 3 tipos de carretes: diapositivas, blanco y negro y color. Yo personalmente pienso que para la gente que se quiere iniciar no hace falta las diapositivas, así que las vamos a retirar y vamos a empezar con blanco y negro o color. Personalmente pienso, si os tengo que recomendar algún tipo de carrete de blanco y negro, os recomiendo el Ilford HP5 Plus de 400 de ISO, el cual es muy fácil de utilizar y si os cuesta más de 6 euros no lo compréis, ronda los 5 eurillos, 4,5, y la verdad es que está muy bien para empezar. Y a color tendremos el Kodak Color Plus 200 o incluso si queréis dar un mini pasito más tenéis el Kodak Gold 200, el cual va bestial y os va a servir para hacer 1000 birrerías. Y me preguntaréis, Álvaro, ¿qué es eso de ISO? Es realmente la sensibilidad que tiene el carrete, es como vuestro sex. Hay unos que tenían muy poca sensibilidad y hay otros que tienen mucha. En fin, menos ISO, menos sensibilidad, más ISO, más sensibilidad, por lo tanto los podréis disparar en zonas con menos o más luz. Además, el grano irá a la par que la sensibilidad, por lo que cuanto menos ISO, menos grano va a haber, y cuanto más ISO, más sensación de arena de playa en el culo vas a tener. A quien le gusta esa sensación,
adelante. Yo no soy quien para juzgar. Además os recomiendo un montón que solo compréis carretes de 36 exposiciones, por lo que si os venden realmente carretes de 24 exposiciones, no hace falta que le hagáis ascos, pero literalmente no os hacen falta, no os merecen la pena. Es por eso que tendremos 3 pilares principales. Tendremos la ISO, la velocidad de obturación y la apertura del diafragma, los cuales nos van a permitir mantener nuestra expresividad en una línea borderline. Sí que es verdad que bueno, luego después tenemos otras cositas como puede ser la sobreexposición, de lo cual ya hablaremos en un futuro. Finalmente, por lo que pienso que yo me he quedado bien agarradito a la fotografía analógica, es realmente por esa sensación, atmósfera, esas paletas de colores que dan los carretes. Realmente pienso que no salen fotografías sin más, sale algo que realmente tiene un significado, que tiene un tipo de pensamiento y además dan la sensación de que tu fotografía realmente funciona con lo que estabas haciendo. Además, lo bueno que tenéis es que podéis revelar vosotros mismos en casa o podéis llevarlo a un laboratorio para revelar y que os lo escaneen y así tener vuestros carretes una semanilla ahí esperando y luego cuando llegue a casa será como abrir un regalo de Reyes. Finalmente, os voy a pasar con el Álvaro del futuro que os tiene que decir algo muy importante, así que nada, besitos. Buenas. Estoy de vuelta. ¿Qué tal? Bueno, chicos, llevo muchísimo tiempo dando la vara con que quería hacer un sorteo, que madre mía, que iba a ser, que mucho bombo, y al final lo he traído aquí para vosotros hoy. Os voy a regalar esta Olympus Trip Autofocus. Es mi primera cámara de street y la verdad es que le tengo muchísimo cariño. He hecho un montonazo de fotos con ella y la verdad es que da muy buenos resultados. Para empezar, me da a mí que es genial, e incluso para la gente que quiera hacer vídeos chorra en fiestas y demás, tiene el flash que va impoluto y la verdad es que os va a encantar. Y además de eso, os voy a meter en el pack un super carretito de cola, un paquetito de cola, un carrete de Kodak Gold 200 para que la gente que todavía no tiene carretes pues se pueda iniciar. Así que nada, me diréis, Álvaro, ¿cómo me inicio en este super sorteo? Fácil, espero que ya estéis suscritos. Si no, os tenéis que suscribir, le tenéis que dar like al vídeo y luego os tenéis que ir a mi cuenta de Instagram, Álvaro Mordel también. Tenéis que ir al post donde habla sobre el sorteo, le dais like, comentáis, ¿vale? Comentáis a otra persona que también pueda estar interesada o simplemente para ganar papeletas, comentad tagueando a vuestros amigos y por favor, subidlo a las historias para que se complete el círculo y entréis en el sorteo. Podéis comentar todas las veces que queráis, pero no se pueden repetir las personas a las que mencionáis. Así que nada, mucha suerte con el sorteo. Os quiero. Chao.